Por favor, abrir sus Biblias. Continuemos con el estudio que estamos realizando los días jueves con el libro de Josué. Amén. Libro de Josué. En el capítulo número 13 vamos a leer del verso 28 al versículo 33. Vamos a topar en esta hora, sí, refiriéndonos a la distribución de las tribus de Israel y también el origen de esas tribus y por qué, también habíamos mencionado la clase anterior, por qué si dos de esas tribus no se mencionan en el Apocalipsis en el capítulo número 7. Vamos a dar ciertas pautas para también tener conocimiento de este suceso. Amén, ¿ya lo tienen? Josué capítulo 13, verso 28. Josué capítulo 13, verso 28. ¿Lo tenemos todos? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la heredad de los hijos de Gad, por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Lean el verso 29. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Verso 33, leámoslo todo. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos en esta hora, oh Dios, conforme a tu gracia y a tu misericordia, que seas, oh Dios amado, moviéndote poderosamente en medio de este pueblo. Señor amado, conforme, oh Padre, a tu voluntad, permite que tus hijos puedan encontrar por medio de la enseñanza, mi Dios, aquella respuesta para sus necesidades. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús también trata con los pequeños, con aquellos que también están recibiendo instrucción de tu palabra. Permite que tu gracia, permite que tu misericordia también con ellos se manifieste. Y de esta manera, oh Dios, conforme, oh mi Dios, tú lo tienes dispuesto, Padre, toda la iglesia pueda ser bendecida con tu glorioso Espíritu. Te lo pido, mi Rey, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Josué capítulo número 13, verso número 28 al 33, tal cual como también ya lo habíamos analizado en parte. Si usted va al verso 14, que prácticamente tiene hilación con el versículo 33 del capítulo 13, en ambas partes se menciona de que la tribu de Leví no necesitaba ser, en este caso, merecedora de alguna heredad, ya que Dios habría de ser su heredad, su herencia. Y algo hablábamos con referencia al sacerdocio que éste sí había adquirido y que Dios de alguna manera quería hacerle notar a toda esta tribu que solamente Jehová era su único sustentador, proveedor y herencia. Por su parte también el resto de las tribus necesitaban sostener a la tribu de Leví para que ésta pueda servir dentro del tabernáculo de reunión. Ahora, cuando vamos al versículo 28, nos dice el Señor: esta es la heredad de los hijos de Gad, por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dice el verso 29, dio Moisés heredad a la media tribu de
Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones. Ahora, cuando vamos a la escritura, mis amados hermanos, vamos a toparnos con las tribus. Ahora, ¿de dónde se originan las tribus de Israel? Bueno, para ello vayamos simplemente al libro del Génesis y vamos a ver una enseñanza muy particular, aprovechando la repartición de las herencias o de las heredades de territorio a los hijos de Israel. En Génesis capítulo número 30 vamos a encontrarnos el origen de las tribus del pueblo de Israel. ¿Lo tiene? Génesis capítulo número 30. Todos ellos descienden de un solo hombre, de los lomos de Jacob. Versículo número 29, versículo 31. Un capítulo anterior. Génesis 29, versículo número 31. Nos dice el Señor: y vio Jehová que Lea, que era esposa de Jacob, era menospreciada, y le dio, dice, hijos. Pero Raquel era estéril. Verso 31 del capítulo 29 del Génesis. Verso número 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este hijo, y llamó su nombre Simeón. Verso 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Hasta ahí, ¿cuántos hijos van? 4 hijos. El primero, ¿cómo se llama? Rubén. Recuerde que en ese orden nacieron. Rubén, el primogénito. Segundo, Simeón. Tercero, Leví. Y cuarto, Judá. Perfecto. Versículo número 1 del capítulo 30. Viendo Raquel, recuerde que Jacob tenía dos esposas. Recuerde que también no es que Jacob quería tener 2 esposas. Esto para aquellos que vienen los domingos en la mañana sabrán muy bien que a Jacob se lo engañó y se le dio a una mujer por esposa, la cual él no quería, pero su suegro se la envió en la noche nupcial. Amén. Obviamente que Jacob debió haber estado pasado de copa, para que éste no pudiera reconocer a su mujer, la que obviamente él había desposado, y esta no era Lea, sino que era Raquel. Mas sin embargo terminó trabajando 7 años más por su segunda esposa, y tuvo a las 2 por mujeres. Versículo número 1 del capítulo 30, van 4 hijos. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva, es decir, mi empleada, Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos. ¿De quién? De ella, o por intermedio de ella. Versículo 4. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella.
Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. ¿Cuántos hijos van? Van 5. Versículo número 7. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. ¿Cuántos hijos van? 6 hijos. Viendo pues Lea, la primera mujer o la primera esposa de quién, de Jacob, que había dejado de dar a luz, ¿qué hizo ella por su parte? Tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Oiga, era un desfile de hijos y de mujeres también. ¿Verdad que sí? Terrible la situación. Verso 12. Luego, dice ahí, luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Verso 13. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosas, y llamó su nombre Aser. Verso 14. ¿Sí? Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. Por si acaso las mandrágoras estaban asociadas como una fruta afrodisíaca. Sí, en aquel entonces. Dijo, sí, y halló, mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras, sí, de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Pero recuerde, cuando dice quinto, habla del quinto, pero que ella lo dio de su propio vientre. ¿Cuántos hijos van? 9 hijos. ¿Cómo se llamaba? Versículo 18. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar, el 9º hijo. Versículo 19. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido. Sí, como que si los esposos se quedan por los hijos en casa. Porque le ha dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Versículo 21. Después dio a luz una hija y la llamó, dice su nombre, Dina. Ella es nombrada, pero no forma parte de las tribus. ¿Por qué es nombrada en este episodio? Por el suceso que va a acontecer posteriormente cuando Dina es, ¿qué cosa? Aquellos que han venido al Génesis, sí, en el domingo, es violada después, sí. Verso número 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. Pero hay otro hijo más en el capítulo 35. ¿Hasta ahí cuántos hijos van? ¿Cuántos? Seguro. Quitando a Dina. 11. Quitando a Dina. Versículo, sí, capítulo 35. ¿Sí? Versículo número 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajado en su parto que le dijo la partera:
no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Con él se completa ¿cuántos hijos? 12 hijos. Ahora, de acuerdo al orden de nacimiento, mis amados hermanos, ¿quién va primero? Rubén, sí. Ahora, las tribus, mis queridos hermanos, sí, se la consta, diríamos que están enumeradas de la siguiente manera: Rubén, Simeón, Judá, pero aquí no tenemos a quién. Ahora, antes de hacer la pregunta, saltémonos rápidamente a Apocalipsis capítulo 7, porque aquí vamos a entrar en un batallar. Apocalipsis capítulo número 7. Veamos si ha estado atento a la enseñanza. ¿Ya lo tiene? Versículo número 4 en adelante. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 en adelante. ¿Lo tiene? Verso número 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Recuerde que esto también ya fue motivo de estudio. Solamente me voy a concentrar en el nombre de cada tribu. Verso número 5. De la tribu de Judá, sí, vaya apuntando. Ahora, antes de que apunte, recuerde, sí, el nacimiento de todos los hijos de ¿quién? De Jacob. Este es un organigrama simplemente para ver, sí, desde el origen del primer hombre, que es Adán. ¿Cuántos recuerdan a Adán en el estudio del Génesis? Adán tuvo ¿cuántos hijos? 3 hijos, ¿sí? Simplemente esto es para recordar. Can, Abel, y luego que murió Abel, ¿quién nació? Set. De los lomos de Set, ¿quién nace? Nace de Noé. Ahí está escrito en otro idioma, pero es Noé. Si no se vaya a asustar. Es Noé. Sí, Noé también tuvo 3 hijos. Sem, Can y Jafet. Solamente está los hijos de mayor trascendencia. Ahora, de la línea de Sem, sí, prácticamente viene el patriarca Abraham. Y de Abraham sale Isaac, y de Isaac sale Jacob. Y de Jacob, ¿cuántos hijos hemos podido contabilizar? 12 hijos. En este orden: Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Judá, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y el último, Benjamín. Amén. Ahora, considerando esto, en Apocalipsis capítulo número 7, dice la escritura: de la tribu de Judá. No tenemos una pizarra acá como para garabatearla, pero Judá, ¿a quién pone primerito? ¿A quién pone primero? A Judá, por una sola razón. Sí, por una sola razón. Porque de la descendencia de Judá viene ¿quién? El Mesías. Sí, Cristo. Es de la tribu de Judá que nace el Mesías. Y como Apocalipsis hace mucha referencia en el sentido también espiritual, sí, entonces Judá sale por encima de todas las otras tribus. No nos vamos a concentrar en el orden, pero sí en la aparición de las tribus en ese sentido. Versículo número 5. Recuerde, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Luego, ¿quién sigue? Dice ahí, de la tribu de Rubén. Perfecto, hasta aquí tenemos 2, ¿verdad? Rubén aparece en el listado. ¿Y quién más? De la tribu, ¿quién más aparece? La tribu de Judá. Versículo número 5. ¿Quién más? De la tribu de Gad, sí, 12,000. También se encuentra entre los hijos. Versículo número 6. De la tribu de Aser. ¿Aser está como hijo de Jacob? Por supuesto que sí. De la tribu también dice de Neftalí, 12,000 sellados. ¿Neftalí aparece como hijo de Jacob? Sí. Y aquí vamos a ver algo.
de la tribu de Manasés. Ahora, Manasés aparece como hijo de Jacob. Considere la lista: Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Judá, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Ahora, ¿hijo de quién es este Manasés que aparece en Apocalipsis capítulo 7? ¿Es el primer hijo de quién? El primer hijo de José. José viene a ser el penúltimo hijo de quién? De Jacob. Amado hermano, en la escritura, sí, van a aparecer dos, por así decirlo, dos líneas más o dos tribus más como consecuencia de los lomos o de los hijos de José. Pero el mismo José no aparece dentro de la distribución de las tierras o de la heredad para los hijos, sino que aparecen sus hijos como herederos de la tierra prometida. Es decir, que no aparece más adelante José como tribu en la repartición de la herencia, pero sí aparecerán sus dos hijos. Continuemos. Ahora, vayamos antes de avanzar, vayamos por favor, no vaya a perder Apocalipsis capítulo 7. Retrocedamos nuevamente al libro del Génesis y constatemos el nacimiento de estos dos, de estos dos hijos. Génesis capítulo número 42. Génesis capítulo número 42. Verso número 50 al 52. Veamos si realmente estos dos son hijos de José, hijos de Jacob. ¿Ya lo tiene? Génesis 41, Génesis capítulo 41, versos 50 al 52. Génesis capítulo 41, versos 50 al 52. ¿Lo tiene? Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senap, hija de Potifera, sacerdota de On. Y llamó José el nombre del primogénito. ¿Cómo se llamaba? Manasés. ¿Sí? Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo, ¿cómo lo llamó? Efraín. Porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahora, una vez constatado el nacimiento de estos dos, y obviamente son hijos de José, retornemos a Apocalipsis capítulo 7 y veamos. Sí, recuerde, actualmente aparece ¿quién? Rubén. ¿Quién más aparece? Judá primero, primero Judá, luego Rubén, luego Gad, Aser y luego Neftalí. ¿Dónde está Neftalí? Acá, Neftalí, y de ahí Manasés. Perfecto. Versículo número 7 del capítulo 7. De la tribu de Simeón, el segundo hijo de ¿quién? De Lea. También está en la lista de los hijos de Jacob. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu también de ¿quién? De Isaacar, el cuarto hijo. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. ¿Aparece Zabulón también aquí? Sí, aquí está. El hijo número 6 de Jacob. De la tribu también de ¿quién? De José. Recuerde que José aparece en Apocalipsis 7, pero no aparece en la repartición de las tierras. Ahora, vaya viendo el asunto. Aparece José en Apocalipsis 7 y aparece también ¿quién? Manasés, su primer hijo. Pero en Apocalipsis 7 alguien no va a aparecer como tribu, pero que sí aparece en la repartición de la herencia, que viene a ser su segundo hijo,
Efraín. Ya vamos a ver por qué. Versículo número 8. De la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000, dice ahí sellados. El último, Benjamín fue el último hijo de Jacob. Ahora, ¿por qué es tan importante analizar estos aspectos, sí, de las tribus? Ahora, ¿qué tribu no aparece en Apocalipsis capítulo 7? ¿Qué tribu? La tribu de Dan. ¿Vendría a ser qué número hijo? El séptimo hijo de Jacob no aparece en Apocalipsis, pero sí aparece en la repartición de la herencia de las tribus. Amados hermanos, Dan desaparece de la bendición, por así decirlo, espiritual dentro de los 144,000 por una causa muy fuerte. Quiero que me acompañe por favor a la escritura en el libro de los Jueces. Libro de los Jueces, capítulo número 18. Y aquí nos vamos a enterar de algo. Libro de los Jueces, capítulo número 18. Aquí hay un trasfondo bíblico. Cuando se repartieron las tribus, en las tribus, las herencias, la tribu de Dan fue la única tribu que recibió en herencia la menor cantidad de territorio posible. ¿Sí? Y esto provocó, ese es el trasfondo, provocó que más adelante, luego de que la herencia haya sido repartida en territorio, Dan salga a luchar, a conquistar nuevas tierras para expandirse. Pero en la expansión, y aquí viene un asunto muy importante, Dan se mete en un territorio donde a la verdad no tenía que haberse metido. Y en ese territorio, sí, se preocupa solamente por extenderse, pero nunca erradicó la idolatría. Y en función de eso, leyendo el trasfondo bíblico, veamos qué va a suceder. Jueces capítulo 18, verso número 11. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia. ¿De qué tribu eran? De Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Verso 13. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa ¿de quién? De Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod? Cuando hablan de efod, están diciendo que hay sacerdote. Amén. Hay efod. ¿Y qué más dicen? Y terafines. Eso eran de alguna manera, sí, eran como especie de ángeles, sí, hechos en imágenes. Y una imagen de talla y una fundición. Mirad por tanto todo lo que habéis de hacer. Verso 15. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Verso 17. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición,
Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Amado, usted dirá: pero hermano, ¿era levita? Sí, era levita, pero no era sacerdote. ¿Qué hizo la tribu de Dan? Diríamos así, que se autoproclamó, sí, con este varón, con este levita, un sacerdocio dentro de su propio territorio. Y los ídolos que tenía el levita, sí, los metieron dentro de su territorio y le rendieron culto. Esto provocó más adelante que la tribu de Dan prácticamente fuese reducida, porque Dios mandó, mi amado hermano, sí, destrucción a esta tribu. Prácticamente para que ella pueda subsistir, tuvo que unirse con la tribu de Efraín, porque en cuanto a cantidad de gente, estaba ya prácticamente reducida. Esto provocó la ira de Dios, y más adelante, como lo narra Apocalipsis capítulo número 7, ya no fuese considerada dentro de las tribus de Israel. Amado, aquí hay una gran enseñanza. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios, y queriéndolo ver de esta manera, le había dado una promesa a Abraham, que de su descendencia y de sus lomos habría de dar bendición a todas las naciones de la tierra. ¡Oh sorpresa! Con el pasar de los años, por la desobediencia de las tribus, Dios le estaba desechando a todo un pueblo. Mi amado hermano, y eso a usted y a mí me tiene que poner en alerta, por una sencilla razón. Acompáñeme por favor al libro de Romanos, capítulo número 11. Y veamos, mi amado hermano, una gran verdad bíblica. Romanos, capítulo número 11, luego de Hechos de los Apóstoles. Carta a los Romanos, capítulo número 11, versículo 17. ¿Lo tiene? Dice el Señor, y veamos esto bajo la óptica espiritual: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, hablándole a los gentiles, a la iglesia gentil, siendo olivo silvestre, es decir, siendo una hierba del campo, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Verso 18, ¿qué te dice, mi amado hermano, ese texto? No te jactes o no te enorgullezcas en sobremanera. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz ¿a quién sustenta? A ti, es decir, a las ramas. ¿Qué trata de decir el texto? Dios, mi amado hermano, sí, en su poder, pero también en su juicio, cuando le tocó cortar, cuando le tocó arrancar aún de su, diría yo, de su pueblo, aquel que él había escogido, cuando le tocó meter mano que no servía, Dios no demoró e inmediatamente cortó y sacó fuera de la bendición a una tribu entera por su idolatría y por su rebeldía también. Amados hermanos, la advertencia que da Romanos es que no nos debemos en modo alguno enorgullecer o jactar sobremanera, pensando de que como somos hijos de Dios, Dios sí está en la obligación de siempre mantenerme, siempre sustentarme, siempre estar, diríamos, amparándome, sea lo que yo haga, sea como yo viva, sea que esté en desobediencia, sea que esté o no viviendo su palabra. Soy hijo de Dios y Él tiene que darme cobertura.
Pues déjeme decirle que estamos equivocados. La Biblia, mi amado hermano, más bien nos advierte que aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Si Dios a una tribu entera, ¿qué tribu es esa? Que si bien es cierto le dio herencia para que pueda, mi amado hermano, beneficiarse de las bendiciones de la tierra de Canaán y pueda florecer en esa tierra por su idolatría y obstinación, si fue en Apocalipsis 7 desechada, no pensemos nosotros en decir que usted y yo tenemos garantizado el cielo y vivamos como nos dé la gana. Amado hermano, debemos de cuidar, dice la palabra, de nuestra salvación con temor y con temblor. Para muestra un botón dentro de las propias tribus de Israel. ¿Cuál fue el primer hijo, mi amado hermano, de Jacob? El primero, de acuerdo a la ley. ¿Cuál fue? Fue Rubén. Acompáñeme, por favor, a la primera carta de las Crónicas, capítulo número 5. Y mire que en Apocalipsis 7, Judá aparece como el primero. Pero en Crónicas vamos a entender algo. Después del libro de los Reyes. Primera de Crónicas, capítulo número 5. Y aquí vamos a matar, como se suele decir, dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? ¿A quién se menciona como tribu? A Manasés y también ¿a quién? A Efraín. Ese verso tiene la respuesta. ¿Por qué aparecen ellos si en vez de José? ¿Lo tiene? Verso 1. Primera de Crónicas 5, verso número 1. Los hijos de Rubén, y ahí lo dice, primogénito de Israel o de Jacob, porque él, y ahí dice, era el primogénito. No lo dice en tiempo presente, sino en tiempo pasado. Era primogénito, mas como violó el hecho de su padre. Mire, los que vienen al Génesis tienen una premisa. ¿Qué fue lo que hizo Rubén, mi querido hermano? ¿Qué hizo? ¿Con quién se acostó? Con Silpa. ¿Era la sierva de quién? De Lea. ¿Sí? ¿Y la sierva de Raquel? ¿Quién? Silpa y Bila. Ahora, ¿con quién se acostó? Con Bila. ¿Quién se acostó? Rubén. Rubén, mi amado hermano, sí, deshonró en este caso el hecho de quién, de su padre, acostándose prácticamente con quién. Sí, con una madrastra, por así se lo podría ver. Y este hombre con ese acto, sí, deshonra a su padre y automáticamente ¿qué pierde? El estatus de primogenitura. La escritura dice en el versículo número 1, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados. No dice a José, ¿a quiénes fueron dados? Fueron dados a los hijos de José. ¿Esto es a quién? A Manasés y a Efraín. Ahora usted se preguntará, hermano, pero ¿por qué cuando uno va a Apocalipsis, quién no aparece? ¿Por qué no aparece Efraín? Porque José toma su lugar, sencillamente por eso. José toma en Apocalipsis 7 el lugar de Efraín, y Manasés como primogénito, por ser primogénito no es desplazado, sino que José ocupa el segundo lugar, simplemente por eso. José toma el lugar de Efraín y Manasés, como es primogénito, mantiene su estatus de primogenitura. Por eso en Apocalipsis capítulo 7, Manasés se conserva y José simplemente reemplaza la descendencia de ¿quién? De Efraín. Pero Efraín implícitamente sigue estando ahí, pero como representante ¿quién? Su padre. Eso es todo. Quien sí desaparece de su totalidad es ¿quién? La tribu de Dan. Amado hermano, eso a mí sí me da la pauta, tal cual como lo dice el libro de Romanos capítulo número 11. Sí, Dios sí
es justo, y cuando uno se mantiene en justicia, también su bendición permanece. Pero si uno, confiado en su justicia, confiado de pronto sí en que no debe avanzar, de que no debe perseverar, se descuida y los males nos comienzan a llegar, no le estemos inculpando a Dios sí los frutos que estamos cosechando. Recuerde, el Señor desechó a los propios, no se diga a nosotros si nos mantenemos en rebeldía. La Biblia entonces nos dice en el versículo 1, en la parte final, que los derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado, dice la Biblia, por primogénito. Hecha esta aclaración, la cual era muy necesaria, sí, vayamos por favor a Josué capítulo número 13. Josué capítulo número 13, versículo número 28. Ilustremos el asunto. Aquí está de una manera mucho más clara, ¿no? Recordemos, de los lomos de Abraham y Sara sale Isaac, aun cuando él no fue el primogénito de Abraham. ¿Cuál fue el primogénito de acuerdo a su linaje, diríamos así, humano? ¿Quién fue? Ismael. Amén. El hijo de la bendición de los lomos de Sara y de Abraham fue Isaac. Isaac tomó ¿a quién por mujer? A Rebeca. Este matrimonio tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. De Jacob, tuvo dos esposas. La primera era Lea y la segunda era Raquel. Silpa, y Bila eran prácticamente concubinas. De ellas, de esa relación salieron 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Luego Dan y Neftalí, hijos de la sierva, Gad y Aser, hijos de la otra sierva, y de Raquel 2 hijos, José y Benjamín. Pero de José salieron 2 hijos. ¿Cuáles eran? Manasés y Efraín. Pero Adán, recuerde, de acuerdo a lo que hemos leído en Crónicas, por ese acto de rebeldía y de instaurar la idolatría dentro de su propia tribu, en Apocalipsis ya no se la cuenta como parte de la descendencia de Jacob. Ahora bien, avancemos. Versículo número 28 del capítulo 13 de Josué. Esta es la heredad de los hijos de Gad, por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés. Recuerde que media tribu estaba antes del Jordán y otra media tribu estaba después del Jordán, tal como se la muestra en esta gráfica. Aquí se encontraba todo el río Jordán. Amén. Media tribu se quedó de este lado y la otra media tribu, a las orillas del mar Mediterráneo. Por eso se dice la media tribu de Manasés. Aquí está Gad y la tribu de Rubén. Versículo número 29. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. Versículo 30. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galaad y Astarot hasta Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, dice ahí, de Jericó al oriente. Ahora pregunto, ¿quién repartió esas tierras? Moisés. ¿A quiénes le repartió? Solamente ¿a quién? A Manasés, a Gad y a Rubén. ¿A quién le competía hacer la nueva distribución para las otras tribus restantes? A Josué. Capítulo 14, verso 1.
Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cuales les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Aquí quiero hacer un pare. ¿Quiénes repartieron? El sacerdote, Josué y los principales, dice, ¿verdad? Ahora, ¿por qué si no repartieron, diríamos así, se repartieron entre ellos mismos? Recuerde, mi amado hermano, que siempre para poder establecer un orden debe de haber una cabeza. Usted se ha dado cuenta cuando usted simplemente dice en su casa, aquellos que tienen muchos hijos, limpien la casa, y usted se va. Y adentro en el hogar es un caos, porque ellos no se ponen de acuerdo. Para hacer relajo se ponen de acuerdo, eso sí. Para desbaratar no se va, ahí sí, todos se ponen de acuerdo. Sí, para ver televisión todo el día todo el mundo se pone de acuerdo. Pero para que alguien ponga la pauta y diga, tú lavas los platos, tú limpias la casa, tú barres, tú trapeas, tú haces esto, todo eso es lo que ellos. No, hay que poner ¿qué cosa? A un responsable. Hay que tener una cabeza. En ese sentido, Dios estableció a estas tres órdenes jerárquicas para poder establecer el orden de la repartición de la herencia. Y eso a nosotros nos debe de dar también una premisa. ¿Cuál, mi amado hermano? Que usted en vida, y mire, esto es importante, en vida, si algo tiene que dejar a los demás, hágalo sí a tiempo y déjelo por escrito. Usted dirá, ay hermano, a mí me falta mucho para partir con el Señor. Seguro. Cuidado, la muerte, sí, nos golpea esta noche y nos dice, hoy mismo vienen a ver tu alma. ¿Y qué vamos a hacer? Es importante, mi amado hermano, sí, dejar establecido en vida el orden de las cosas. Mira que el Señor a muchos hombres, sí, entre ellos un rey, y hablando del rey Ezequías, el Señor le dijo a este hombre cuando estaba enfermo, ordena tu casa porque vas a morir. Y eso, entre otras cosas, era dejar aún por ley establecido la herencia que tenía que dejar a todos los suyos. Un hijo de Dios debe de tener cuidado aún de estos detalles. Si usted tiene la facultad en vida de poner en orden, sí, las herencias, hágalo. Usted dirá, hermano, pero no tengo ni dónde caerme muerto. ¿Qué voy a decir de herencia? Sí. Bueno, si no tiene propiedades, pero si no tiene cosas similares, sí, obviamente no podrá hacer nada, pero si algo posee, si algo tiene, póngalo, mi querido hermano, sí, bajo las leyes terrenales, póngalo en orden. Porque sí, en más de una oportunidad, muchas familias cuando mueren los patriarcales, cuando mueren aquellos que han dejado algo, cuando no hay nada por escrito, amado hermano, se quieren comer los unos a los otros. Hemos visto, mi querido hermano, como hijos, familias enteras, hasta se hacen de enemigos simplemente para coger una parcela de tierra. Mis amados hermanos, en ese sentido Dios estableció cabezas principales para repartir, sí, la tierra que habían conquistado. Dice el versículo número 2, por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, es decir, a la media tribu restante de ¿qué? De Manasés. Pero aquí sale algo que quiero dejarlo para enseñanza de la próxima semana. ¿Cómo es que lo repartieron por suerte? ¿Es que acaso los hijos de Dios todavía tienen que hacerle a la suerte para poder, sí, obtener algo? Sí, es que Dios acaso nos está diciendo que nos está permitido, sí, hacerle a la raspadita, a la comprada de la lotería y cosas similares que son asociadas con la suerte. De eso el próximo día jueves lo estaremos viendo por la palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, tu palabra siempre, oh Dios amado, tiene, mi Dios, el mensaje pertinente para nuestras vidas. Yo te pido, mi Rey, que conforme a tu misericordia, no solamente nos enseñes, sino que nos hagas cambiar nuestra forma de vivir. Tú sabes, oh Rey, que mucha ignorancia, Señor, hay en medio del entorno cristiano. Y esa ignorancia hace que mucha gente cometa errores, que mucha gente inclusive peque
y ofenda al Espíritu Santo. Mas tu palabra, Señor, más allá de la enseñanza, también, Señor amado, nos prepara para una nueva forma de vida. Señor, si estamos cometiendo errores, si estamos haciendo las cosas de una manera desordenada, tu palabra en este tiempo nos ha advertido de que debemos de poner en orden todas las cosas. Y nos debemos preparar, Señor, Padre, porque no sabemos el tiempo de nuestra partida de esta tierra. Señor amado, conforme a tu misericordia, también anhelamos que nuestros niños hayan asimilado la enseñanza que sus maestros prepararon el día de hoy. Y todo esto para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.